Tú eres nuestro Dios bendito y poderoso y te damos gracias, Padre, porque tú extiendes tu mano, Señor, maravilloso en este lugar, Padre. Y que pedimos que tú sigas obrando y haciendo conforme lo que tú quieres, Señor, en nuestras vidas, Señor, en este lugar, que tu trono, Señor, se establezca en nuestros corazones, Señor, que nosotros podamos adorar y bendecirte, Señor, en todo tiempo, Padre, y que tú, Señor, maravilloso, traigas esta palabra, Señor, esta palabra de vida, Señor, a cada uno de nosotros, Padre Santo, transformándonos, liberándonos, sanándonos en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, bendito Dios, te damos gracias por este tiempo, Señor. Te alabamos, te glorificamos, Señor. Venimos delante de tu presencia, Dios. Bendito Señor. En este día, Señor, de fiesta, de alegría, de gozo, de júbilo, Señor, delante de ti. Encomendamos nuestra alma, nuestro espíritu, Señor. Nuestro cuerpo lo presentamos delante de ti. Como dice la palabra, en sacrificio vivo, Señor. En tu presencia, en tu fuego, Señor. Para que se haga conforme a tu voluntad y tu designio. Y por eso pedimos, Señor, que en este momento, Señor, habiendo orado, Señor, y estando en tu presencia, y tu presencia con nosotros, Señor, y tu fuego allí, Señor, y tu unción, hoy oramos para que una porción especial del trono venga en esta hora, Señor. Una palabra poderosa. Una palabra que nos fortalezca, una palabra que nos edifique, una palabra, Señor, que nos haga crecer, una palabra que amplíe nuestro entendimiento, Señor, una palabra que amplíe la revelación y que amplíe nuestra fe, Señor. Y que esa palabra quede allí grabada, Señor, maravilloso, y produzca un fruto abundante y rebosante. Y una administración, Señor, que incremente la presencia de tu reino en nuestro corazón y en nuestro ser, en el nombre de Jesús. Reprendemos todo el error, reprendemos, Señor maravilloso, toda la confusión y la echamos al abismo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Ahora mismo, Rey de la Gloria, en el nombre de Jesucristo, Señor maravilloso. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por todas tus maravillas y por todo el amor, Señor maravilloso, que tienes para nosotros. Siempre, como dice tu palabra, lo mejor lo tienes para nosotros, Señor. Lo mejor de lo mejor. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Te alabamos, te exaltamos en esta mañana, Señor. Y te bendecimos, Padre bendito. Señor, glorifícate en esta hora en el nombre de Jesucristo. Glorifícate y, Señor maravilloso, y toca la vida de nuestras familias, de nuestros hijos. En el nombre poderoso de Jesús, para tu gloria y honra, Señor. Amén. Bueno, mis hermanos, Dios los bendiga. Bienvenidos al tiempo de la palabra. Es que si uno no, es como está en internet, amor, como está en internet, entonces acaban las canciones, pero trata como de buscarle una a otra. Entonces, hay que estar ahí como, que arrancó la otra canción y ya habíamos acabado. Bueno, vamos a la palabra del Señor, amén. Quiero que vayamos, mi hermano, al libro, a la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 7. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, Romanos 7. Ubíquese en el versículo 24. Amén. Amén. Vamos a leer la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice la palabra. Versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Amén. Vamos a parar allí y empecemos a reflexionar respecto a esta primera parte. Voy a dar de una vez el nombre de la
de la enseñanza de hoy, amén, de la palabra de hoy. Vamos a llamarla en la quietud Dios responderá. Dígale que está al lado. En la quietud Dios responderá, amén. Y arrancamos con este pasaje del capítulo 7. Cuando usted analiza la palabra, capítulo 6, 7, es lo que en las artes escénicas llamarían los expertos un monólogo. ¿Qué es un monólogo? Una persona interpretando un papel sola. No hay una interacción con otra persona. Eso hace parte de las artes escénicas, el monólogo. De hecho, lo que le hacen a los actores cuando le hacen las audiciones es, haga un monólogo. Por ejemplo, en muchos pasajes de Shakespeare hay monólogos. Cuando Romeo habla, ¿no? Oh, Julieta, oh, no sé qué. Cuando Hamlet habla, ¿no? Ser o no ser. Esa es la cuestión. Eso se llama un monólogo. Chévere, es chévere. El que le gusta las artes, el que le gusta la actuación, el teatro, el monólogo es atractivo. Siempre y cuando lo haga un buen actor, ¿no? El apóstol Pablo, más allá de ser un actor, él no era un actor, él no era un experto en las artes escénicas, pero era un hombre que se movía en el medio de los griegos, porque él tiene sangre también griega. Él tiene sangre judía y tiene sangre ¿cuál? Griega. Y los griegos enseñan las artes. Cuando usted mira este capítulo 6, capítulo 7, está el apóstol Pablo utilizando la figura del monólogo. ¿Y qué rol está interpretando el apóstol Pablo allí? Dígame usted, ¿cuál cree usted cómo se llamaría el personaje de ese monólogo? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Se llama la carne. Dígale que está al lado, la carne, dígale. Se llama la carne. Y interpreta la carne y comienza a través del monólogo, comienza a interpretar una queja, una frustración de la carne. Y la refleja perfectamente aquí, en este versículo 24. Dice, miserable de mí, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Está diciendo allí la carne, yo soy muerte. Mi destino es la muerte. Pareciera triste la cosa, ¿no? Cuando habla de muerte allí, utilizamos entonces las figuras bíblicas del fuego, ¿no? La muerte espiritual, la muerte de la que Dios habla, a la que Dios se refiere, no es la muerte que me atropelló un carro, o que un cáncer invadió mi cuerpo, o que una infección destruyó mi cuerpo, o que un virus mató mi cuerpo. No, está hablando de otro tipo de muerte, que es una muerte en el fuego. Escucha esto. Y lo miramos en Isaías, ¿no? Muchas veces. ¿Cómo hace uno para habitar en las llamas eternas? ¿Cómo hacemos? Claro, esta gente que está diciendo esto, los pecadores de Isaías 33, están diciendo, ¿cómo hago para meterme en esas llamas y vivir? Es imposible. Cuando Ananías, Azarías y Misael, Sadrach, Mesach y Abednego, fueron lanzados al horno ardiente 7 veces potenciado, ¿qué pasó con los que lo lanzaron? Se consumieron. Ananías, Azarías y Misael no. Estaban ahí intactos. Y había un cuarto ser en medio del fuego que fue el que impidió que estos 3 hombres murieran. Si no hubiera estado ese ser que decía Nabucodonosor que era como el hijo de los dioses, era imposible que Ananías, Azarías y Misael hubieran sobrevivido. Ananías, Azarías y Misael. Es que me gusta utilizar los nombres verdaderos de ellos, porque Sadrach, Mesach y Abednego fueron los apodos que le colocó Nabucodonosor. Pero los nombres de ellos eran Ananías, Azarías y Misael. Amén.
Pero los hombres que lo lanzaron fueron consumidos por el fuego. Es un fuego, el fuego por naturaleza consume lo biológico, lo físico. Aquí la carne está diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahí está el fuego, lo estoy viendo. ¿Cómo hago para librarme de ese fuego? Que era lo que hacía anteriormente la Iglesia Católica con los herejes, ¿no? Cazaban brujas, herejes, y los llevaban a la plaza pública. En esa época no había televisión, no había internet, no había películas. El entretenimiento de la época, ¿sabe cuál era? Las tabernas y las ejecuciones públicas, ¿sabía usted? Eso era, así era antes la cosa. Oiga, este domingo hay un ahorcamiento. Uy, no, toca comprar. Y vendían. Yo estoy leyendo el libro El Conde de Montecristo y resulta que la gente compraba los palcos para quedar en primera fila, como una pelea de boxeo o como una película, ¿sí? En cine, o como un espectáculo en un teatro o en un estadio, para ver allí que colgaba la persona, o en la época de Robespierre y la Revolución Francesa, la gente muriendo por la guillotina, y en la época de las persecuciones de la Iglesia Católica, era la hoguera, ¿no? Allá quemaron a Juana de Arco, ¿no? La cogieron y la quemaron allá en la plaza pública. Prendían fuego. ¿Cómo hace para que la carne se pueda librar de algo tan tremendo como el fuego? El Señor decía, en tiempos de Moisés, decía, Moisés, tenemos que hacer algo, Moisés, porque es que yo soy fuego. Yo vivo rodeado de fuego, dice el Señor. Y allá tenemos una población de 2,5 millones, curiosos todos. Estamos viviendo tiempos tremendos, sobrenaturales. Claro, imagínese usted un pueblo allí en el desierto, vivía antes en Egipto, 2,5 millones de personas, viendo una nube permanente que lanzaba rayos y centellas en la cima del monte Horeb, llena de fuego, rodeada de fuego, y a una columna de fuego que descendía sobre el tabernáculo todos los días, hermano. Ahí veían eso. Y un agua brotando de una peña, la peña de Horeb, y todas las mañanas aparecía el campo del desierto lleno de un grano dorado con el que Dios alimentaba a 2,5 millones de personas, y veían ese monte lleno de fuego y les causaba curiosidad porque decían, bueno, yo vi que Moisés se cargó a Josué, se cargó a los sacerdotes y también cuando va solo se lleva a Josué queda a mitad de camino. Yo veo que Moisés sube y sobrevive y baja otra vez. Eso causa curiosidad, ¿no? Como con los niños, ¿no? Toca ponerles como diques para que hay gente que le coloca como corralitos en la sala para que el niño no entre a la cocina, para que el niño no vaya a donde están los elementos tóxicos, para que el niño no corra peligro, ¿cierto? Entonces el Señor dice, yo soy fuego, necesitamos, Moisés, que rodeemos Horeb con un cerco, ¿cierto? Y Dios dice, porque el que pase ese cerco ciertamente morirá, dice. Ahí hay 2 cosas que funcionan allí. Una, que Dios no desea que el que no esté listo suba al monte, o el que no ha sido llamado. Las cosas con Dios es esencialmente por llamamiento. El llamado, ¿quién era? Moisés, hasta mitad de camino, Josué. Y de manera excepcional, Moisés se cargó a los sacerdotes, a Aarón, a sus hijos, al cuerpo sacerdotal, excepcionalmente, pero el que subía hasta la plenitud de ese fuego, de esa gloria, era Moisés. Entonces Dios dice que el impuro no me pase acá, pero también era una forma en la que Dios protegía al pueblo para que no muriera en el fuego, porque era un pueblo que esencialmente eran carne. Su área espiritual era escasa. Su hombre interior, del que también habla Pablo, era casi inexistente. Era una gota de espíritu que tenía el israelita promedio. Por tanto, eran seguramente una presa fácil del fuego de Dios.
Y aquí el apóstol está hablando, tomando el rol de la carne y dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice, que si entra al fuego, morirá. Así como dijeron estos tres hombres, ¿no? Bueno, yo conozco un Dios que nos puede librar de esto. Pero, y miraron ahí su carne, dijeron, pero, aún sí, porque por su cabeza pasó, bueno, es que vamos a entrar al fuego donde hemos visto que todo el mundo sale hecho cenizas. Pero si por alguna razón esta carne, como es natural, termina siendo consumida en el fuego, sepa usted que aún sin eso, no vamos a doblar rodilla delante de esa estatua que usted construyó. Sépalo usted, Nabucodonosor. Se enfurece Nabucodonosor, manda a calentar 7 veces ese fuego para que queden hechos polvo y vayan ustedes y échenmelos allá. Aparece el Señor Jesucristo, porque es Él. Hola muchachos, ¿cómo están? Aquí estoy. No van a morir acá, tranquilos. Que lo único que se va a quemar son los amarres que le hicieron para lanzarlos acá. Mire cómo vemos reflejado en ese episodio de Daniel lo que aquí dice Pablo, en el versículo 25. Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. ¿Qué está queriendo decir allí? Así como con Ananías, Azarías y Misael, Jesucristo es el que va a impedir que el fuego de Dios me consuma. Se va a poner de por medio para que el fuego que me iba a pulverizar, a destruir, a calcinar, a volver ceniza y carbón, ya no lo haga. ¿En dónde está el valor de su mediación? En el sacrificio de la cruz. Hay algo que se llama la propiciación, o la doctrina de la propiciación, que consiste en alguien que calma la ira justa de Dios. Y ese mismo alguien, que es Cristo, intercede para que los que iban a ser destinados para esa ira, ahora se les dé la oportunidad de entrar al reino de Dios. ¿Quién dice amén? Se llama la propiciación en Cristo. Él es la propiciación es Él. Aquí ocurre lo mismo. Gracias doy, la carne dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. Y la reflexión la vamos a parar allí un poquito para entenderla un poquito más adelante, mejor. Amén. Voy aquí a tomar un sorbito de esto y ya seguimos. Aquí el apóstol Pablo nos plantea un problema, ¿cierto? La carne y lo miserable que es la carne. Porque es miserable porque está hecha para ser destruida. Pero quiero enlazarlo con otro pasaje. Quiero que vayamos, hermano, al Evangelio de Marcos. No me deje de lado este pasaje de Romanos 7, porque de pronto vamos a tener que mirar un par de versículos en el 8, ¿les parece? Pero vamos a Romanos capítulo 10, perdón, Marcos capítulo 10, correcto, gracias. Marcos 10, versículo 18. Dice la palabra del Señor allí. Dice, versículo 18. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. ¿Refiriéndose a quién? Al Dios de él, ¿que quién es? El Padre. Para los que creen en que solo es Jesús, ¿no? Está hablando del Padre, no está hablando de él, está hablando del Padre. Bueno, solo hay uno,
que es Dios. Amén. Pero eso hace parte de un pasaje de un joven que se le acerca al Señor, que viene corriendo, se dobla rodilla delante de él, no una actitud como de reverencia, y le pregunta, maestro bueno, le dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Yo no me voy a detener en esa pregunta que él le hace, sino que voy a pensar en el maestro bueno. Él le dice, maestro bueno. Y él lo invita a reflexionar, ¿por qué me llamas bueno? Si bueno solo hay uno, que es el Padre, que es Dios. Entonces uno se pregunta, hermano, ¿podemos deducir de esto que el Señor está diciendo que puede ser un acto de humildad, ¿no? Donde el Señor Jesucristo le está dando la gloria a su Padre, que era algo que él hacía permanentemente. La gloria del Padre, yo hago la voluntad del Padre, no mi voluntad. El que me ve a mí ve al Padre, yo soy el camino al Padre. La gloria para el Padre siempre. Claro, aquí podemos deducir que lo está haciendo así, entendiendo además que cuando él habla de bueno, que de pronto también es la palabra que utiliza el muchacho. Cuando miramos la Biblia, eso viene de un verbo en griego, o de una palabra en griego que se llama ágatos, que significa perfecto moralmente, que significa de carácter perfecto, que significa recto, que significa virtuoso. Está diciendo, ¿por qué me llamas perfecto, virtuoso? ¿Por qué me llamas recto? Si solamente hay uno que lo es, que es el Padre. Le está dando la gloria al Padre, pero también analizamos al Señor Jesucristo, el cual en ese momento tiene una notoria limitación. La palabra de Dios dice en Colosenses, capítulo 1, capítulo 2 creo que es, dice, él no consideró el ser Dios como algo a qué aferrarse. Lo que me dice que renunció a una serie de facultades para poder encarnarse en un hombre de carne y hueso. O más bien, la restringió para poder cumplir el rol de hombre. Y es notorio que desde que él nace, siente una enorme diferencia entre lo que él es y en lo que se convirtió. El solo hecho, mediten esto, el solo hecho de tener que ir al baño, hermano, el Señor Jesús. Si hay algo que lo invita a reflexionar a usted como ser humano es lo humanos que somos es ir al baño. Dice, eso somos. Esa es nuestra biología, nuestro diseño biológico. Y el Señor entonces ve que al tener el carne y hueso, ve en eso una fragilidad que el Padre no tiene. Y es algo que, si bien Él lo hace por amor a nosotros, muy seguramente el deseo del Señor es volver a su estado normal. ¿Cuándo lo logra? Cuando resucita de los muertos. Ya no con un cuerpo de carne y hueso, sino un cuerpo que, aunque tangible, porque lo podían tocar, era un cuerpo espiritual, resistente al fuego. ¿Cómo le parece esto, hermano? Él resucita y dice, oh, otra vez soy uno con el Padre, otra vez soy uno con el fuego, otra vez soy uno con el Espíritu. Recupera todo el gozo y le añade aún más, porque esa recuperación de su estado de naturaleza abre una puerta para que nuestra carne, al
a todos aquellos que creemos, Dios le permita convertirse en un cuerpo como en el de Jesús. ¿Quién le da gloria a Dios? Él no se ve en la plenitud de lo bueno porque está en la condición de carne. Resucita, vuelve a ella, vuelve a ser 100% como su Padre. Ya la carne no está en él y nos abre la puerta para que nosotros, creyendo en él y recibiendo la gracia de su intervención, podamos un día también resucitar de entre los muertos y ser transformados a una forma igual a la de Cristo, resistente al fuego del reino de los cielos. Y será allí cuando el Señor diga, ahora están listos para entrar a mi reino conmigo. La palabra de Dios dice que la carne y la sangre no pueden, no tienen la capacidad, están inhabilitadas para entrar al reino de Dios. ¿Por qué? Porque no hay justicia en eso, no tenemos los atributos, pero además porque el reino de Dios está lleno de fuego. No podremos porque seríamos destruidos. Amén. Y tengo la teoría, hermano. Esto es una teoría de que el lago de fuego está hecho del fuego de Dios. Pero como los que caen ahí son carne, ahora escuche esto, porque resulta que la palabra dice que hay dos resurrecciones. ¿Cierto que sí? La primera es la del arrebatamiento, la de la resurrección de los muertos, y la segunda es la que ocurre antes del juicio ante el gran trono blanco, que es para condenación. Por eso la palabra dice, bienaventurados los que hacen parte de la primera resurrección, dice. ¿Qué quiere decir eso? Por lógica, por deducción, que hay de aquellos que van a resucitar en la segunda. Porque en la primera resurrección serán los que resucitemos en un cuerpo como el de Cristo. Pero los segundos resucitarán nuevamente en carne. Escuche esto. Nuevamente resucitarán en carne. No pueden ser resucitados en un cuerpo como el de Cristo. Sino, Dios dirá, como tengo que condenarlos eternamente, resucitarán en carne. Con sistema nervioso y todo, para sufrir un padecimiento eterno. Oiga esto. En el mismo fuego de Dios. Dios saca un chorrito, una parte de él y llena un lago gigantesco. Y dice, los pecadores y mis enemigos allí padecerán para la eternidad. Oiga esto. Para que usted calcule, hermano, uno llega y se quema un dedo, ¿no? Con el aceite o con una olla caliente o agua hirviendo y cómo duele, ¿no? Oiga, las quemaduras cómo duelen, ¿no? Tienen una particularidad, ¿no? Duelen. Oiga, imagínese un cuerpo entero teniendo la sensación de que está ardiendo, hermano. ¡Oh! Eso es el infierno, hermano. Que la gente desprecia tanto. Estas cosas la gente las desprecia porque dicen, que va, el infierno es en esta tierra. No, no es en esta tierra. En esta tierra, claro, vemos cosas horrorosas, pero ni siquiera comparables, hermano, con la condenación eterna que será el ay de los pecadores y de los injustos que no quisieron arrepentirse, hermano. Por eso el Señor dice, yo todavía estoy como en carne, por tanto podremos decir que perfecto, bueno, recto, virtuoso en toda su plenitud, solamente el Padre. Y también lo invito a reflexionar, usted como de buenas a primeras, viendo que yo estoy hecho de carne y hueso, me dicen, ¿me llamas a mí? Bueno, la doctrina de Cristo, en ese punto en el que el muchacho se acerca a él, está todavía apenas saboreándose. La exposición completa del Evangelio la tienen que ver los discípulos y la tienen que ver los apóstoles cuando el Señor resucita
y cuando el Espíritu de Dios cae sobre la iglesia. Ahí es cuando ellos dicen, ahora entendemos, ahora comprendo lo que Cristo todo este tiempo nos ha hablado. Pero en ese momento, claro, Él hacía milagros, maravillas, prodigios. Su palabra era penetrante, su presencia era imponente, pero apenas estaba empezando como a explicar, como a desmenuzar. Y le quiso decir en ese punto al joven, usted me llama bueno cuando ni siquiera está entendiendo. Espere que termine de contar el cuento, espere que me voy a resucitar, espere que venga a ver el Espíritu Santo venir sobre ustedes y allí entenderán, dice. De hecho, a veces toca esperar un poquito más, como le pasó a Pedro. Pedro lo escuchó predicar, Pedro lo vio resucitado, Pedro vio caer el Espíritu Santo, pero todavía no había terminado de entender que el reino no era solamente para los judíos, sino que era para los gentiles también, profetizado desde Isaías. Y el Señor dijo, a pesar de que Pedro me vio, a pesar de que Pedro caminó conmigo, me vio caminar sobre las aguas, sanar enfermos, liberar endemoniados, a pesar de que me vio resucitado, a pesar de que cayó el Espíritu, todavía no ha terminado de entender. Por eso Dios le despliega el pergamino ese, le dice, coma de lo inmundo, le dice. Pedro le dice, Señor, pero yo me he guardado. Desde pequeño, nada inmundo ha tocado mi boca. Y el Señor dice, no digas inmundo, no llames inmundo a lo que yo he santificado. No se trataba de comer animales inmundos. Se trataba de explicarle de una manera profética que la salvación y la transformación y la obra regeneradora también era para los gentiles. Y tuvo que llevarlo a la casa de Cornelio para que él viera con sus propios ojos que el Espíritu Santo también iba a descender sobre los pueblos no judíos. ¿Quién le da un aplauso al Señor, hermano? La respuesta de Dios es su Espíritu. Será Él el que me resucite. Fue el Espíritu Santo el que transformó el cuerpo carnal carnal del Señor y lo devolvió a su gloria, hermano. A la cual había renunciado temporalmente para mediar por nosotros, para resistir en su carne toda tentación, para morir en la cruz por nuestros pecados y por nuestras maldiciones, temporalmente. ¿Quién dice amén? Amén. Y eso es lo que ve Pablo cuando está interpretando a la carne. Dice, ahora mire, gracias al Señor Jesucristo. Y usted lo mira, mírelo allí. Ahí, por eso le dije que no apartara Romanos 7, porque viene el 8, dice. Mire el versículo 1, solamente mencionaremos el 1 para entenderlo todo. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahí está Cristo de por medio. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso le expliqué hace 8 días, que la capacidad del Señor de resistir toda tentación, de resistir toda prueba en su carne, no era simplemente un paso, un protocolo, sino que el Señor lo resistió de verdad. Pero derrotó la tentación, derrotó la prueba, porque estaba rebosante del Espíritu de Dios, de su propio Espíritu. Por eso, Salmo 23 dice, mi copa está rebosante. La condición natural, el estado al cual nos llamó el Señor, el estado de normalidad del cristiano debe ser la llenura del Espíritu. Amén. Allí vencemos la carne, hermano. Y en el Espíritu recibimos la recompensa final. Transformación de nuestro cuerpo. En la última línea a derrotar se llama nuestro cuerpo carnal, que será un día transformado. El apóstol Pablo dice, voy bien, pero no lo he alcanzado. ¿Por qué lo decía? Porque sabía que le faltaba el tramo final. Esta carne. No la quiero. Usted tiene que pensar así, no la quiero,
No me voy a conformar a ella, amén. Pero entendemos que el Espíritu es el que viene, ¿no? Y curiosamente, hermano, cuando miramos el aposento alto, cuando miramos la casa de Cornelio, antes del Espíritu venir, hay una espera, hermano. Hay una prueba de paciencia. Hay una prueba de fe que tiene que ver con esperar. A veces, hermano, o la tendencia de la iglesia es que cuando miramos estos pasajes reflexivos que nos acentúan la diferencia entre Cristo y yo, la predicación o la actitud teológica predicadora es tratar de insinuar que lo que tenemos que hacer para ser como Cristo es ponernos en acción. Corra para allí, corra para allá. O ponernos frente a un espejo y empezar a hacer modulaciones faciales para a ver si logramos ver en nuestro rostro el rostro de Jesús. Con nuestra fuerza. Nos movemos religiosos. Nos movemos disciplinados, pero en la disciplina menos importante. Iglesias obsesionadas con la puntualidad. La puntualidad es buena, pero obsesionarse con ella no. Iglesias obsesionadas con el atuendo. Hermano, a la iglesia hay que venir en corbata. La mujer que no lleve falda es destinada al fuego eterno. Cabello largo, dice por ahí algunos. Falda larga, cabello largo, pero cuando usted llega y mira, lengua larga. No, eso dicen algunos pastores, ¿no? Obviamente, hermano, nuestra santidad interna se exterioriza. ¿Amén? Se exterioriza, eso es verdad. Ya usted no está para mostrar sus atributos ni sus intimidades. No, porque eso no es de Dios. Pero nos obsesionamos como los fariseos con la caza de mosquitos. Dice, cazan mosquitos y dejan pasar camellos, dice. Eso es como la policía a veces, ¿no? Implacable con el infractor de tránsito, pero laxo con el delincuente peligroso. ¿No? A veces pasa mucho eso, ¿no? Cogen allá al ladronzuelo ese que se robó una extensión de... Mire que la noche que a mí me asaltaron, a una cuadra de mi asalto, violento, como fue, estaban teniendo todo un operativo para detener a un indigente que se había robado unas luces navideñas. Esa es la gran eficacia de nuestra, a veces de nuestra. Yo digo la policía, pero a veces ocurren esas cosas. Dice uno, ¿qué seguridad tiene uno? ¿Sí me entienden? Allá lo cogieron, lo esposaron por robar, y a mí me estaban a punta de cuchillo y pistola atracando. A una cuadra de diferencia. Si así es la vida, ¿sí me entiende? A veces pasa eso. Tenemos que ser como Jesús. Hacen uso de lo menos importante, hermano. Pero el Señor está diciéndonos, estrategia equivocada. Correr para allí, correr para allá, ponerle atención a los mosquitos, no es la fórmula. Fue la fórmula que utilizó Éfeso y fue la fórmula que lo llevó a perder el primer amor y a ser señalado de que posiblemente su lámpara iba a ser apagada. Cuando usted lee Apocalipsis, ¿no? Has perdido mi primer amor. No es así. ¿Cómo es entonces? Miremos el Salmo 46, versículo 10. Vaya allá atrásito, hermano. Salmo 46, versículo 10. ¿Qué dice allí? Miren lo que dice. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo leemos esa parte, ¿no? Dice, en el versículo 10 dice, estad quietos. Oiga, dígale que está al lado, esté quieto. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Oiga, hágase usted acá, pásese usted para acá.
Eso, muchas gracias. Estad quietos, dice la palabra. Y conoced que yo soy. Oiga, puede parecer fácil, ¿no? Yo le hago una pregunta. ¿Qué tan fácil es que un niño, especialmente un niño con un trastorno de déficit de atención, se quede quieto? O lo que llaman hiperactivo, se quede quieto. Me hace acordar de la mamá de Michael Phelps, ¿no? Enloquecida la pobre mujer. Brincaba, corra para allí, se subía al árbol, se brincaba, se escapaba. ¿Qué hago, doctor? ¿Qué hago? Decía la pobre mujer. El doctor le dice, haga una cosa, métalo a natación. No 1 hora ni 2, métalo todo el día a natación. Y deje que esa energía la canalice en la natación. Él se convirtió en el campeón olímpico más tremendo de la historia. Michael Phelps. ¿Qué hacemos para que nuestro trastorno de déficit de atención espiritual nos haga quedar quietos? La iglesia tiene mucha actividad, hermano. Escuche esto, la iglesia tiene un exceso de predicación, ¿usted sabía? Y hay un problema con el exceso de predicación. ¿Sabe cuál es? Se le da vueltas al mismo punto. Aquí los que han dado clases, los catedráticos, aquí tenemos varios que han dado clases, saben que es un error de el expositor, ¿cierto? Darle vueltas a un tema, no concretarlo. Es un error, es una falencia del expositor, ¿cierto? Y el alumno comienza a decir, pero lleva 1 hora diciendo lo mismo. A veces pasa, hermano, que la predicación en la iglesia gira en torno a lo mismo, ¿no? Temas superficiales. Pueden ser bíblicos, pero son superficiales. Usted va y mira, domingo 1, domingo 2, domingo 3, y hablando de solo los domingos, domingo 4, domingo 5, domingo 10, es lo mismo. Se convierte como en una retahíla, se convierte como en un cirilí, se convierte como en una cantaleta. Los que conocen iglesia saben que eso pasa. O puede que ni siquiera cantaleta, sino es lo mismo. Dios te ama, puede ser cualquier tema, ¿no? Dios te ama, te va a dar todo lo que necesitas. Dios te ama, te va a dar todo lo que necesitas. No temas, no temas. Nos quedamos allí en los chapuzones de la superficie. No vamos al fondo. No meditamos, no reflexionamos. No nos ponemos el traje de buzo y nos metemos más a fondo, hermano, para mirar los secretos del reino. Y lo peor de todo es que lo hacemos con un exceso de actividad. Lunes, martes, miércoles, en lo mismo, Hay iglesias que son en la predicación, hay otras iglesias que se obsesionan con el ayuno, con la actividad religiosa, creyendo que allí está la solución. Pero la palabra de Dios me dice, está diciendo allí, en el 10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Miren lo que dice también en Isaías 30. Más adelante, hermano. Isaías 30. Miren lo que dice. Versículo 15 dice lo siguiente, dice, porque así dijo el Señor, el Santo de Israel, dice, en descanso y en reposo seréis salvos. Oiga esto. En descanso y en reposo seréis salvos. Y miremos el descanso rápidamente desde algo básico, hermano. Porque la palabra de Dios dice que el día de descanso especialmente se hizo por causa del hombre, dice la palabra. Eso lo dice el Señor cuando se le señala por andar comiendo los discípulos espigas
el día de reposo, tuvieron hambre, cogieron espigas, los acusaron de violentar el día de reposo. Y el Señor entonces los dejó turulecos, diciéndoles, ¿y qué me dicen de David cuando entró al tabernáculo y tomó de los panes de la proposición? ¿Cómo le parece? Y entonces cuando dice, especialmente fue por el hombre que se hizo el reposo o el día de reposo, porque una cosa es el reposo y otra cosa el día de reposo. ¿Están comprendiendo? A veces uno habla con pastores, hermano, y les pregunta, pastores, ¿hace cuánto no lleva a su familia de vacaciones? Pastor, llevó 12 años sin salir a vacaciones. Yo le hago una pregunta, ¿eso es de Dios? Y le pregunta a uno, pastores, ¿sacan un día a la semana para descansar, para vitalizarse, para recuperar el vigor, para recuperar la mente, para recuperar el cuerpo? No, nos gusta el trabajo, el trabajo, el trabajo, el trabajo, el trabajo. Oración, oración, oración. Religión, religión, religión. Solo el que haga eso es un vago, pero si la palabra dice que el día del reposo se hizo especialmente por el hombre. Paremos un momentico allí y miremos otro versículo para entenderlo mejor. Romanos 9:16. Escuche esto porque Dios nos está hablando. Algo importante, hermano. Romanos 9:16. Se lo leo rápidamente para que no nos alarguemos. Dice, la palabra del Señor dice allí en el 16, dice, así que no depende del que quiere ni del que corre. Usted lo llevará a otra versión o a la extracción del idioma original y notará que vuelve y utiliza el término afán. No es del que quiere ni del que se afana, sino del que Dios tiene misericordia. 9:16, Romanos 9:16, para los que anotan. Medite usted, hermano, en una prueba de maratón. Una prueba de largo aliento, ¿no? El atletismo está dividido entre las pruebas de velocidad y las pruebas de largo aliento o de resistencia. Los expertos dicen que lo que está ubicado en la mitad es lo más difícil. La carrera de 1500 metros parece ser la más difícil porque es una mezcla de resistencia con velocidad, imagínense. Se recorrer 4 pistas atléticas a toda. 1500, una milla más o menos es. Y está la de 3000 metros con obstáculos, que es una combinación de resistencia y velocidad. Pero estamos hablando de una prueba de resistencia. Usted va y mira a esos hombres, los atletas de élite, con una fisonomía, ¿no? Lo primero que usted va a ver en el atleta de resistencia es su biotipo. ¿Cómo es? ¿Musculoso? ¿Grueso o cómo es? El atleta de largo aliento. ¿Cómo es? Es delgado, muy delgado. Con un prototipo, con un tipo de músculo, de musculatura, de consistencia ósea, de pulmones. Hay gente con músculo pequeño pero fuerte, con hueso fuerte, ¿sí? Con pulmón grande y liviano, ¿cierto? Liviano. La carrera cristiana es una carrera de resistencia, hermano. Y como carrera de resistencia necesitará de alguien liviano. Por eso la palabra de Dios dice, venga a mí el que está cargado y trabajado, que yo le haré como descansar. Vuelve y utiliza la palabra descanso. Y repetimos lo que dice ahí. ¿Sí? En el reposo y en el descanso dice, volvamos y miremos. Allí en Isaías 30:15, volvamos y lo leemos, para que nos quede clarito. Dice, porque así dijo el Señor, el Santo Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, dice. Quite las cargas, aligere y no ande con afán.
porque esto es de largo aliento. De uno, pastores agotados al tercio del camino, a mitad del camino, todavía con mucho pendiente. La palabra de Dios dice, cuando usted va a construir una torre, tenga en cuenta que debe tener lo necesario, ¿no? Hay un edificio en Colonia, Alemania, la Catedral de Colonia. Usted va a Colonia, Alemania, y usted ve un edificio alto, es la catedral más alta del mundo. Usted la ve y usted puede pensar, eso se construyó en un año o dos, ¿no? ¿Sabe cuántos siglos tardaron en completarla? 7 siglos. Cada generación aportaba lo suyo. Una partecita la primera, la segunda, el nieto, el bisnieto, el tataranieto, aportaba lo que correspondía, hasta que la terminaron. Como la catedral también de Barcelona, ¿no? 150 años llevan haciéndola. ¿Quién la empezó? El que la diseñó. Gaudí, ¿cierto? Todavía la están haciendo hoy. Es el orgullo de Barcelona. No estoy aquí haciendo apologías ni ninguna defensa de las catedrales, pero estoy poniendo el ejemplo desde lo arquitectónico, desde la paciencia para hacer las cosas. Usted va a China y ve una muralla completa, pero eso se tardó siglos. Usted va y ve las ruinas de Roma. Eso dice, hay un adagio que dice, Roma no fue hecho en un día. Nada es hecho en un día. Nueva York, la de hoy, no fue la de Lima de hace 200 años. Todo se hace poco a poco. Los imperios se construyen de a poco. Y estamos hablando, en algunas ocasiones, que estamos hablando de un imperio, de un reino que es el reino de Dios. Que se construye desde acá, ¿no? Desde la tierra se construye. Y lo finalizaremos en la posteridad, ¿correcto? De la mano del Señor. Y dice el Señor, no es del que corre, ni del que se afana, sino del que Dios tiene misericordia. No es simplemente un acto donde Dios dice, voy a tener misericordia del que yo quiero, sino que voy a tener misericordia del que es capaz de reposar y quedarse quieto. Del que es capaz de descansar y reposar en mí, de ese tendré yo misericordia. Por ejemplo, hay dos formas de tratar de cambiar el corazón: a mi manera o descansando en Dios. Para David fue claro que su corazón estaba mal. ¿Cierto que sí? David dijo, Dios me ha bendecido, soy rey, he sido rey, he tenido miles de victorias, pero mi corazón estaba mal. Había un problema en mi corazón, que posiblemente estaba desde que mi madre me engendró, porque me engendró en pecado, ¿cierto que sí? Como todos nosotros fuimos engendrados. Con pecado, ¿cierto? Una naturaleza tendiente al pecado. Dijo, no voy a seguir usando mis medios para que ese corazón cambie. Y David hizo una oración poderosa, hermano. Le dijo al Señor, Señor, méteme hisopo de fuego en mi corazón. David, ¿qué tuvo que hacer? Entrar en el reposo de Dios. Usted va a notar en la vida de David que ya su actividad bélica cesa, disminuye, por la edad también, ¿no? Pero eso lo aprovecha David para aplicar el Salmo 51. Escuche esto. Hasta aquí he ganado batallas terrenales, pero ahora quiero ganar una batalla espiritual. Voy a entrar a mis aposentos. Ya no para mirar la terraza de las mujeres que se bañan al mediodía. No, voy a entrar a mis aposentos
para que Dios meta hisopo en mi corazón. Por eso el Señor dice, habla de las audiencias, dice, cuando ore, entre al cuarto secreto, cierra la puerta y métase con Dios. El éxito de su vida cristiana va a estar en la intimidad con Dios, donde hay mucho reposo, donde hay mucho descanso, donde hay carencia de acción. Oiga esto, es que, Dios mío. Y es un reto, hermano, porque somos tendientes a ser hiperactivos. Creemos que la santidad, que el favor, que la gracia de Dios es corriendo y haciendo cosas. Mentiras, hermano. Es haciendo poco, pero de manera eficiente y dedicándole un tiempo muy especial al reposo y al descanso en la presencia de Dios. ¿Quién dice amén? Voy a poner un ejemplo, hermano. Nuestro hermano Gille Ávila. Usted pone las campañas de él. Es como cuando usted lee la Biblia, ¿no? Usted lee la Biblia y usted le da la impresión de que como la leyó rápido, todo eso pasó en un periodo corto de tiempo. Pero cuando usted mira los evangelios, sumado a los hechos de los apóstoles y a las cartas apostólicas, estamos hablando de más o menos 70 años de diferencia. 70 años, si usted se devuelve en el tiempo, estamos hablando de los años 50. Es como si algo hubiera empezado en los años 50 y hoy veríamos el culmen de esa obra. ¿Sí? El culmen de esa obra. Usted ve allí Ávila, campañas evangelísticas llenas de poder, ¿no? Usted puede pensar que el tipo estaba todos los días en campañas evangelísticas. No. Si así hubiera sido, entonces el poder hubiera escaseado en sus campañas evangelísticas. Él era un hombre, hermano, que se la pasaba orando para que, en la presencia de Dios, para que el día que viniera la campaña, todo el poder acumulado en esa intimidad con Dios saliera a relucir ese día. ¿Quién dice amén? Amén. Así es que funciona, hermano. Y la primera obra misericordiosa que Dios hace en la intimidad es cambiar su corazón. ¿Quién dice amén? Entonces, analizamos las cosas, hermano. Vemos a muchas personas sirviéndole a Dios con un mal corazón. Y uno dice, sí, hay muchos dones, hay muchos talentos. Salmos nos dice que Él repartió talentos y dones en medio de justos e injustos. El talento no dice nada, el don no dice nada, el corazón sí, dice el Señor. Siéntate contento cuando tu nombre está escrito en el libro de la vida, dice. Por eso Isaías dice, en el reposo y el descanso seréis salvos, dice. Habla del primer ítem del poder de Dios interviniendo en uno. Yo me aseguro primero que tu corazón sea mío. Entonces, todos estos hombres, mujeres, que están para allí, que están para allá, que hacen aquí, que pican para allá, y dice, Dios me mandó a todo esto todo es de Dios, y usted mira, hay un problema en su corazón. Dice uno, no pasa tiempo con Dios. Perdió el primer amor, o nunca lo tuvo. O ese primer amor fue simplemente un espejismo, hermano. Tremendo, ¿no? Ahí lo está diciendo Dios. Y mire, hay otro punto aún más llamativo. Busque allí. Salmos, devuélvase un poquito otra vez a Salmos. Salmos 37. Ya casi vamos a terminar, hermano. Salmos 37. Versículo 7, mire lo que dice. Dice la palabra del Señor. Mire esto, dice. Guarda silencio ante el Señor
y espera en Él. Oiga esto. Ya no es solamente esperar, sino esperar, oiga, en silencio. Esto es un misterio, hermano. ¿Cómo hará la persona que tiene hiperactividad para la oración? ¿Cuál es la hiperactividad para la oración? Los que parecen M90s de la oración. Los que son para orar, creen que así, siendo una metralleta de oración, es la forma en la que uno pasa tiempo con Dios. Dios nos dice en una parte, dice, estad quietos, en descanso, en reposo, pero aquí nos lleva a un punto más tremendo, donde el Señor dice, mire, estése quieto en reposo, pero también mire, cállate, y espera en mí. Oiga esto, alguna vez el pastor Antonio hablaba de los niveles de la adoración y lo relacionaba analizando las características de los 4 seres vivientes del Apocalipsis. Y llegaba al punto del nivel de la contemplación de Dios. Cuando nos metemos en la presencia de Dios, Él escucha nuestras peticiones, Él escucha nuestra adoración, nuestra alabanza, Él escucha nuestras palabras, escucha nuestro corazón también, pero también hay momentos en donde Dios simplemente quiere que usted haga y lo contemple. En el cuarto secreto, ¿no? Esas son cosas que se logran en el secreto. No se logran por ahí echando pica en la peña. No. En el secreto. Puede ser allá en el monte, en el bosque, en el cuarto secreto, pero con Dios, contemplando al Señor. Y dice allí que el Señor responderá. Esperamos en Él y Él responde. Miramos estas cosas, hermano, y vemos el brinco, así que cuántico, hermano, entre el versículo 24 y volvemos al punto de partida, ¿no? Ahí vamos a terminar. En Romanos capítulo 7. Otra vez allí. Parece todo como desafortunado, ¿no? Como todo. Claro, cuando usted ve el monólogo de Pablo dice, uy, esa carne está condenada porque dice que el pecado se hizo pecado por la ley. O sea, la carne se sintió pecadora cuando la ley apareció. Antes de la ley, la carne estaba como tenía un marco de libertad, aparentemente, ¿no? Entonces estaban allá los israelitas echando paso, comiendo bueno, bebiendo rico, pero aparece la ley, que como para los israelitas, también hoy es para el que usted le predica. Está allí el pecador diciendo, somos hijos de Dios, Dios va conmigo, Dios está conmigo, a pesar de que es fornicario, a pesar de que es adúltero, a pesar de que le gusta el chance y el azar, a pesar de que es borrachito, a pesar de que le pega a la mujer, a pesar de que va detrás de la escoba con falda, a pesar de que es mentiroso, a pesar de que es hechicero. Dice, Dios está conmigo, dice. Pero llega la palabra de poder, la palabra evangelista, sumada a la unción del Espíritu que dice que nos convence de pecado, y el pecador dice, caramba, soy pecador y malvado. Y se mira a sí mismo y dice, ¿cómo voy a hacer para cumplir la voluntad de Dios? Como le pasó a Pedro, ¿no? Señor, soy pecador. Y mira todo hacia dónde nos quiere llevar. Y se mira a Pedro a sí mismo y ve su limitación y dice, Señor, ¿quién podrá ser salvo? Dice, nadie, dice. Es consciente de que por nuestras fuerzas y en nuestra carne es imposible llegar al cielo. Que es la frustración que muchos cristianos tienen, ¿no? Y por eso prefiere seguir siendo allí como pecadorcito. Va a la iglesia, pero dice, no, esto no, porque en la carne no se puede.
Y el Señor le responde a Pedro, le dice, Pedro, lo que es imposible para ti, para el hombre, es posible para Dios. ¿Dónde está el secreto? En la quietud, en el reposo, en la confianza en Dios, para que Dios responda con su espíritu, que ese sí nos mete al cielo. ¿Quién le da un aplauso al Señor, hermano? Como dice la palabra, hermano, ninguna condenación hay para, el versículo 1, y con eso terminamos, hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para finalizar esta frase, el grueso de su tiempo, dedíquelo no a un sinnúmero de actividades. El grueso de su tiempo, dedíquelo a estar en la presencia del Rey. Y allí usted se afianza para el Señor. Y a la hora que usted vaya a orar por alguien o a hacer algo para Dios, lo va a hacer con poder y con eficiencia. Amén. Gloria a Dios. Pongámonos de pie, hermanos. Vamos a orar. Vamos a orar, mi querido hermano. Amén y amén. Vamos a orar. Bueno, bendito Dios, te damos gracias por este tiempo, Señor. Tiempo precioso, Señor. Desde que llegamos a este lugar, tu presencia se ha manifestado. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Que es buena, en gran manera. Es poderosa, Rey. Gracias. Yo bendigo a este pueblo, Señor. Levante sus manos, hermano. Vamos a orar desde acá, desde el altar, por ustedes. Padre bendito, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios, por este tiempo precioso, Señor, por esta palabra poderosa que nos ha regalado, Rey. Te pedimos, Señor, que esa palabra quede allí grabada, Señor, para todo aquel que la ha oído o el que la oirá. Y por medio de la fe pedimos, Señor, que en buena tierra caiga y en buena tierra reverdezca, florezca y fructifique al 30 por 1, al 60 por 1 y al 100 por 1. En el nombre de Jesús, Señor, que no es por nuestra carne, por nuestras fuerzas, que es en el reposo, que es en el descanso, dedicado, Señor, dedicando tiempos largos en tu presencia, tiempos de oración, tiempos de súplica, de alabanza, y Señor, y de manera muy especial, tiempos contemplativos en la presencia de tu Espíritu, Señor. Yo te pido que mis hermanos, Señor, reciban este beneficio de la revelación en el nombre de Jesús, y que los llenes de tu gloria, Señor, y que los hagas instrumentos poderosos y eficientes en tus manos, en el nombre de Jesús. Sellamos esto con el poder de tu nombre, de tu sangre y de tu Espíritu, Señor, en el nombre de Jesucristo. Señor, oramos y rogamos por nuestro país. Esto simplemente es un ejercicio democrático, pero somos conscientes, Señor, de que el único que puede venir a cambiar los corazones de los colombianos, Señor, eres tú. Trae un avivamiento a Colombia, Señor, y como te lo hemos pedido en múltiples ocasiones, lo hacemos una vez más hoy. Señor, que la mitad más uno de los colombianos lleguen a tus pies. Amén, amén. En el nombre de Jesús. Para tu gloria y honra, Señor. Oramos para que nos sanes, Señor. Sana los cuerpos, sana las mentes, los corazones, porque está escrito en tu palabra que por la llaga tuya somos sanados y curados. Sánanos a todos nosotros. Sana a las familias, sana a todos nuestros hermanos. Trae provisión, Señor. Traemos diezmos y ofrendas delante de ti, Jesucristo. Y conforme a esto, Señor, reprende el devorador de nuestras vidas. Abre las ventanas de los cielos para que venga la abundancia y la sobreabundancia. Atamos toda ruina, pobreza, escasez y miseria y la echamos al abismo en el nombre de Jesús. Señor, nos vamos de este lugar orando como Aarón oró, que tú nos bendigas y nos guardes, haga resplandecer tu rostro sobre nosotros, ten de nosotros misericordia, Señor, alces tu rostro sobre nosotros y coloca en nosotros paz en el poderoso nombre de Jesucristo. Y como lo hizo Jabes, que nos bendigas, que ensanche nuestros territorios, que tu mano esté con nosotros y nos libre de todo mal para que no nos dañe en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, si tiene diezmos, ofrendas,
Allí está el alfolí, Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén y amén.